con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XEU 98.1 FM. XHU, teléfonos 2010-100 y 2010-101. XEU 98.1 FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. XEU 98.1 FM presenta Polémica Social. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Karina Cortés, le doy la más cordial bienvenida a Polémica de XEU, la U de Veracruz, en el 98.1 de FM y en internet, en www.xeu.mx. Nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las dietas locas, las dietas extremas. ¿Son peligrosas? ¿Usted qué opina? Comuníquese y participe con nosotros al 229-2010-100 y 229-2010-101. Vía Facebook en XEU Noticias Veracruz puede enviar sus comentarios. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar con el nutriólogo, psicólogo y chef. Es un combo. Guillermo Omar, que ya está con nosotros en la línea telefónica, y también, por supuesto, con la psicóloga Mariel Ortiz. Psicólogo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me encanta hablar sobre este tema, ya que sabes que uno de mis primeros títulos y trabajo fue de nutriólogo, entonces es donde más formación tengo y bueno, siempre es de agrado mío compartir mi experiencia y mis conocimientos para que este mensaje pueda ser multiplicado en distintas personas, así puedan cambiar sus hábitos de vida. Es muy interesante porque platicarle al público que eres nutriólogo, psicólogo y chef. Sí, así es. Estudié las tres carreras y esto al principio no entendía cuál era mi objetivo o la perspectiva para estudiar esas carreras, pero luego me di cuenta que se complementaban muy bien. Cuando empecé a trabajar le di un sentido bastante particular, porque empezar a resolver la cuestión alimentaria es mucho más que hacer un plan alimentario o hacer una dieta. Y es por eso que también quiero aclarar que antes de iniciar este tema, quiero decirles que si bien hay aspectos generales de la alimentación y de la conducta alimentaria, hay que aclarar que cada persona es particular. No todos vivimos de manera igual y tampoco nos gustan las mismas cosas ni percibimos la misma realidad. Es por eso que es importante visitar un profesional y también visitar un profesional para que nos ayude a conectar justamente con esta individualidad y no hacer una fotocopia o un copiado y un pegado de una hoja que indique solamente cómo comer, porque ahí no se van construyendo hábitos. Entonces, en este sentido, sí es importante reconocer cuando hablamos de dieta loca, ¿a qué nos referimos? Si es una dieta que en general no aporta los requerimientos mínimos de energía, es decir, es baja en nutrientes o no es completa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es sostenible en el tiempo. Tampoco son personalizadas, es decir, masivamente se sigue este tipo de alimentación. No importa que a mí no me guste tal alimento, solamente se repite la alimentación con el objetivo, y el único objetivo, que es bajar de peso.
¿Cuáles son algunos ejemplos de estas dietas locas o dietas que pudiéramos, porque ya no tan solo no es copiar o leerlas en una revista o en algún o verlas en la televisión, ¿no? También es a veces y ahora con esta era de redes sociales sacarlas de Instagram o ver que ciertas influencers o youtubers las usan y entonces todos, pero sobre todo los jóvenes y los niños y jóvenes caen como que en este peligro de seguir este tipo de dietas locas o extremas, o comprar cierta fibra que sirve para adelgazar, o hacerte que la dieta de la col, o ¿qué ejemplos podrías ponernos? Bien, es que hay tantas formas de comer que también a la hora de ponernos muy, pero muy finos, es muy difícil decir que si una alimentación es apta para tal o cual persona, a menos que haya una patología, pero podríamos decir que el factor más importante para tener en cuenta es la salud y cómo uno se siente con el cuerpo a mediano y largo plazo. O sea, antes de comenzar algo es preguntarnos si realmente puede ser sostenida por nosotros a largo plazo. Si nosotros nos proyectamos a 5, 10 años, 20 años, comiendo de esta manera. Si la respuesta es sí, podríamos comenzar a intentar hacer ese tipo de alimentación. Luego, si en el proceso de cambio de alimentación o de seguir la dieta no nos sentimos bien, es decir, nos sentimos cansados, nos sentimos, por ejemplo, con cambio de humor, sentimos que no nos terminamos de recuperar, o que hacemos ejercicios y cada vez rendimos menos de lo que veníamos rindiendo, o que nos cuesta concentrarnos. O sea, esos son indicadores corporales que nos van diciendo que ese tipo de alimentación no sería apto para esa persona. Pero pues, se me ocurre, por ejemplo, una de las que se utiliza siempre, que siempre se nombra, por ejemplo, la dieta de la luna, o se puede utilizar las dietas hiperproteicas, que ahí dentro de las dietas hiperproteicas y con alto contenido en grasa, pareciera que es un copy y pegue, solamente que le cambian el nombre y le ponen una dieta keto, una dieta paleo, así que van proponiendo la eliminación de ciertos grupos alimentarios y en general se los demoniza. Es decir, se amplía quizá una característica negativa de ese alimento y se justifica por qué no se debería consumir, y el argumento es principalmente el descenso de peso. O sea, no se trabaja un hábito alimentario, no se trabaja la cuestión emocional, ni cómo la persona se siente, hablamos emocionalmente o socialmente, haciendo ese tipo de alimentación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una dieta, por ejemplo, keto, que es una dieta que admite solamente proteína de origen animal, pocas proteínas de origen vegetal, y más grasas, que se dicen como grasas saludables, por ejemplo, aguacate, algo de frutas secas, también los aceites. Bueno, ¿qué tan funcional es ese tipo de alimentación cuando tenemos algún evento? Porque ahí es donde nos sentimos excluidos. Por ejemplo, me voy a una fiesta y en esa fiesta las personas comen de cierta manera. Entonces decimos, bueno, no puedo comer porque estoy haciendo este tipo de dieta. Ese tipo de alimentación es adaptable a mi forma de vida, a mi estilo de vida. O, por ejemplo, otro caso que ahora está muy de moda, es el ayuno intermitente. ¿Sí? Entonces, que dice que en ciertas cantidades de horas se tiene que comer, por ejemplo, de noche. Que incluso nutriólogo y psicólogo, le vamos a poner el psiconutriólogo. Hay hasta aplicaciones para que sepas cuántas horas estás ayunando y un montón de cosas. Entonces, sí es una situación peligrosa que incluso da hasta miedo, pero pues hay que saber, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y qué puede pasar? Porque de repente muchos dicen, es que ya lo hice, ya bajé de peso y me fue súper bien, y entonces por eso lo recomiendan a otros. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Psicóloga Mariel Ortiz, ¿quién o qué tipo de personalidad, quiénes están propensos a caer en este tipo de publicidad engañosa en redes sociales,
de agarrar y decir, a ver, pues esta dieta o este ayuno, este estilo de comida, ¿quiénes pueden ser propensos a hacer esto? ¿Qué tipo de personalidad? Bueno, en general, las personas que buscan este tipo de dietas justamente tienen de base una urgencia, ¿sí? Una rapidez o un deseo de lograr rápidamente o calmar esa angustia, ¿no? Porque de repente pudieron haberse dado cuenta que ya habían subido mucho de peso, o viene el verano, o viene un evento especial en donde creen y sienten que deberían verse de otra manera. Entonces, generalmente tienen esta característica. También es gente que suele ser muy ansiosa, es decir, no es tolerante a la espera, al proceso, sino que lo único que importa es lograr ya inmediatamente su objetivo, ¿sí? Entonces, no importa a veces quizá que tanto se les explique que lo mejor es esperar y ser más pacientes, hacerlo como con más amor a su cuerpo, a su salud, porque lo único que interesa es eso, es la rapidez. Y fíjate que ahora que mencionabas eso de las redes sociales y el internet y en general, pues todo lo que vemos en publicidad, pues es justamente eso, ¿no? Si te fijas esas imágenes del antes y el después, que además uno puede inventar que eso fue en un mes, que eso fue en 2 meses, o sea, no sabemos la realidad de esa foto, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que al final eso remueve en las personas y va construyendo una percepción acerca del proceso del descenso de peso, ¿sí? Entonces se idealiza el descenso de peso como una cuestión que se va a lograr rápidamente o que otras personas, por ejemplo, las que salen en la foto, lo han logrado rápidamente, y como al final lo único que importa discursivamente al parecer es la imagen y no la salud, entonces lo que se va poniendo como importante es cómo me veo y no cómo me siento o cómo estoy con lo que veo, con cómo como, por qué como de tal manera. No, lo único que importa es vernos de tal forma o llegar a tal número de kilos, ¿no? Sí, fíjate que con disculpa que te interrumpa, pero con esto que mencionas, se me viene inmediatamente a la mente la cantante Adele, que incluso ya hablamos de ella aquí en el programa. ¿Cómo vimos este descenso de peso, que pues fue una cantidad de kilos sorprendente? Creo que bajó como 60 kilos, ¿no? Me parece, aproximadamente. Y cómo vimos este proceso lento y que se dio paulatinamente a lo largo como de 3, 4 años. Claro. O sea, no fue un descenso de peso express, ni gracias a un bypass gástrico, que está muy válido las personas que se lo hacen por razones médicas. Pero lo que hablas tiene que ver con el hecho de que esta cantante incluso había declarado que después de divorciarse ella cayó en depresión y que cayó en un proceso emocional bastante difícil y complicado. Claro que se infiere que al momento en el que ella comienza a hacer ejercicio, porque incluso en una ocasión lo declara, que en vez ahora de comerse sus emociones, estaba sudando este sufrimiento o este dolor que ella traía guardado, ¿no? Entonces me hace pensar que sí es cierto, ¿no? Muchas veces vemos solamente el resultado, pero no conocemos el proceso ni el qué hay detrás de todo eso. Sí. Y es que además, como hay toda una mercadotecnia alrededor de las soluciones mágicas para cualquier tipo de cosa, pero bueno, ahora especialmente estamos hablando de las dietas, pues también eso va apoyando la idea de un pensamiento mágico alrededor de lo que es bajar de peso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que dices es muy interesante, porque ella, siendo un referente importante para el mundo de la música y también del espectáculo, y que se volvió viral, pues yo me podría pensar qué habrá generado en el pensamiento de cada persona que además está sufriendo por una cuestión de su imagen corporal, ¿sí? O claro, de que no puede lograr alimentarse de tal o cual forma, ¿no? Entonces, eso, justamente esos mensajes, como no son siempre tomados de manera saludable, son los que van generando esa misma angustia que hace que la persona corra al otro día o ese mismo día. Yo te puedo casi asegurar, y ya de haber una noticia de eso, que ese día que salió o esa semana que se viralizó lo de Adele,
aumentaron las búsquedas en Google sobre dietas de tal forma. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esa acción desesperada se da por una angustia que no se puede soportar. Y como no se puede soportar, necesita ser resuelta ya. ¿Sí? Entonces, esta persona ya se acuerda de la última vez que se pesó, cuánto pesaba, de lo que comió el fin de semana, y entonces empieza a sentirse culpable, se angustia y corre a la solución mágica. Sí. Y ahí entra otra característica que generalmente la tienen las personas que suelen hacer este tipo de dietas extremas, que es la cronicidad. De hecho, se les dice dietantes crónicos. ¿Sí? Siempre están a dieta. Sí, siempre, y además están intentando una y otra vez. ¿Sí? Intentando lograr eso que a lo mejor está dicho como un descenso de peso, pero que de fondo, psicológicamente hablando y emocionalmente hablando, trae todo un contexto. ¿Sí? El deseo de ser aceptados por alguien importante, ¿no? O la idea de que viéndose de otra manera van a lograr cierto éxito, pareja, ¿no? Entonces ve cómo lo psicológico está súper interrelacionado con la cuestión nutricional, ¿sí? Porque eso es lo mismo que, o sea, esa angustia es la que nos lleva a tomar estas decisiones. Muy interesante, me quedé con la boca abierta, pero realmente sí, tienes mucho de razón en lo que menciona psicóloga Mariel, y es momento de ir a la pausa y enseguida regresaremos con más de nuestro programa. Psicólogo Guillermo Amar, pues previo a la pausa platicábamos con la psicóloga Mariel y ella nos planteaba que va muy de la mano el aspecto emocional con la conducta alimentaria. Sí, de hecho está muy relacionado y me quedé pensando justo en la aclaración que dijiste y este comentario de las aplicaciones que ayudan a bajar de peso. Y es por eso que tenemos que diferenciar que no siempre bajar de peso está relacionado con una ganancia de salud o una ganancia de autoestima. ¿Sí? Porque muchas personas creen que, por ejemplo, los pacientes en los que yo tengo experiencia, muchos refieren que cuando bajen de peso se podrán poner tal ropa o podrán ir a tal evento o podrán ir a nadar en la piscina o podrán ir a la playa. Entonces hay un componente de autoestima quizás dañado y es importante trabajarlo para regenerar. Justamente en una aplicación que te dice en qué momentos tenés que comer y en qué momentos no, eso no puede ser trabajado. Es por eso que la alimentación es mucho más amplia que comer correctamente o comer incorrectamente. Entonces, en ese sentido, el construir un proceso o construirse o reconstruirse en el proceso de elegir, de conectar cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, y no estamos hablando justamente de algo solamente conductual, porque si vemos mucho más en el pasado dónde se construye esto, y se construye desde niño, en la relación con nuestros padres. Entonces en esta relación nos vamos aprendiendo que comer, por ejemplo, tal alimento está relacionado con algún momento gratificante. Por ejemplo, el pastel en el cumpleaños es un ejemplo, pero más que claro. Entonces imagínate lo que es para una persona pensar que no podría comer pastel, cuántos recuerdos asociados ahí está renunciando solamente por bajar de peso. Y habría que ver si en esa compensación o en ese equilibrio, poniendo en la balanza, si realmente esa renuncia es suficientemente gratificante para en ese descenso de peso, ¿verdad? Si bajar de peso es mucho más importante. Entonces se ponen muchas cosas en juego ahí, la relación inclusive con la persona misma, la relación con los otros, tal vez el enojo, la impulsividad, la agresividad, porque cuando preguntamos también qué lleva a una persona a hacer este tipo de dieta, inclusive en algún programa hablamos sobre la compulsión a la repetición, sobre esto de tropezar con la misma piedra, y en ese programa recuerdo que vos decías
que otra cosa es encariñarse con la piedra. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona que se encariña con esa alimentación, que ya tuvo experiencia previa, que haciéndolo de esa manera tiene exactamente el mismo resultado? Y que se queda anclada, ¿no? Y con esto, relacionándolo con la alimentación, se me ocurren aquellas personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, sobre todo los diabéticos, ¿no? Que les dicen que tienen que cuidar su consumo de azúcar, su índice glucémico en la sangre, perdón. Y entonces, pues ya se saben con esta enfermedad, con este padecimiento, este problema en sus vidas, pero siguen sin cuidar lo que consumen. Y que incluso te llegan a decir, no, pues es que como de todo porque de algo me he de morir, ¿no? Y pues de esto se derivan muchísimos problemas de salud, de una glucosa no controlada, pero pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo es posible que aún sabiendo que este tipo de alimentación te hace daño, lo sigues consumiendo? Bueno, fíjate que cuando hablamos en algún momento de las relaciones, también aplica lo alimentario, porque hay relaciones que se sostienen desde la agresividad, la autodestrucción, y una alimentación que genera daño en el cuerpo, es ese tipo de relación que uno establece con el alimento y con su propio cuerpo, porque vas consumiendo constantemente un alimento que te va dañando. Y me parece muy acertado lo que decís justamente con la diabetes, porque el 80, el 90%, inclusive en la mayoría de las personas el 95%, el factor desencadenante es alimentario. Entonces, con la alimentación se cura y con la alimentación también se enferma. Una persona que come mal todo el tiempo, desde niño, en 20, 30, 40, 50 años, algo le tiene que pasar. Pero no estamos hablando de comer, no sé, una hamburguesa un fin de semana, sino que estamos hablando de intoxicar al cuerpo crónicamente, que es por eso que el cuerpo llega a ese momento en el que ya no puede metabolizar todo el alimento que le ponemos, pero no hablamos de un alimento como frutas, vegetales, sino un alimento industrializado, un alimento totalmente ajeno a nuestra constitución y a lo que está preparado el cuerpo para poder metabolizar y asimilar. Entonces, sosteniendo esa alimentación, generamos ese daño, que también es importante decir que lo vamos aprendiendo, ¿sí? Hay un componente familiar y social y también del Estado, porque el Estado es el que regula las leyes, ¿sí? Le van a poner, por ejemplo, las etiquetas o no a los alimentos, qué tipo de publicidad, por ejemplo, puede ir dirigido para los niños y cuáles estarían prohibidas. Sí. Y, por ejemplo, el grupo familiar también sí compensa tal vez la ausencia de ellos a través de comida o, por ejemplo, la comida con sus componentes adictivos, que también genera un contraste muy difícil de comparar. Por ejemplo, una manzana jamás le podría ganar a un chocolate, porque los componentes que tiene el chocolate son componentes que generan adicción, no así lo natural. Entonces yo no conozco personas que sea adicta a la fruta, sí personas que pueden comer mucha cantidad y que disfrutan, pero no al punto de tener una compulsión, un atracón, o que les cueste, por ejemplo, que sufran mucho como una especie de abstención, ¿sí? como esa sensación cuando uno deja de consumir una sustancia que le genera ese tipo de adicción. Órale, qué interesante, ¿eh? Es sumamente importante. ¿Basta con darse cuenta o necesitas un tratamiento psicológico y terapéutico para seguir adelante? Sí, y además es como preguntar cuál es el objetivo que quiero, si realmente quiero perder peso o quiero ganar salud, que no siempre son contrapuestos, o sea, se puede perder peso y se puede ganar salud. Ahora, lo que no recomiendo es perder peso a costa de la salud física y emocional. ¿Qué es lo que podría pasar si sigues estas dietas locas y extremas? Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos.
Es muy interesante lo que nos planteaba. Ya lo bauticé como psiconutriólogo, porque es nutriólogo, psicólogo y aparte chef. Guillermo Omar, que nos acompaña hoy también en el programa con la psicóloga Mariel Ortiz. Pero aparte nos mencionaba, pues esto de que lo peligroso de este tipo de dietas es que en el afán de querer ganar salud o de querer verte bien, puedes perder muchísimas otras cosas, psicóloga María. Sí, mira, imagínate que pues quien está constantemente buscando ese descenso a costa de su salud, que a veces es por negación o desconocimiento, ¿no? También hay que recordar que la falta de información también hace que caigamos como de lleno en una conducta o tal vez en un hábito o en una práctica que a la larga no resulta ser saludable, pero pues como tenemos también referentes no profesionales a los cuales les creemos, pues si por ejemplo mi amiga sube una foto en la cual durante 2 meses consumió tal pastilla y dejó tal alimento, bajó tantos kilos, pues entonces ese referente va a ser suficiente para que yo crea que es así, ¿sí? Sin embargo, hay una cuestión muy importante ya anterior al estar intentando una y otra vez bajar de peso a través de una dieta extrema, que es no estar satisfecho con la imagen corporal o no estar satisfecho con cómo me veo, que en parte la insatisfacción nos puede llevar a un camino de cambio. Eso sí, no, o sea, no quiere decir que la insatisfacción hacia lo corporal sea de lleno mala, sino más bien qué hacemos con esa insatisfacción, ¿sí? Si nos castigamos constantemente por cómo nos vemos, por cómo nos sentimos con cómo nos vemos y buscamos formas extremas de resolverlo, o paro un poco y digo, a ver, no me estoy sintiendo tan bien, no me estoy sintiendo tan contento con lo que veo en la ropa, con lo que veo en el espejo, entonces, pues lo más lógico es ir a un profesional a que me ayude o a que me guíe a cómo hacer, ¿sí? Para cambiar ciertos hábitos, revisar qué es lo que está pasando conmigo, pero justamente como decía el nutripsicólogo, como le dices tú, muy interesante sobre la cuestión de la autoestima, ¿sí? Muy frecuentemente, y esto fue algo que me faltó decir hace rato y que es bastante importante, que es muy frecuente que la persona que es dietante crónica y que prueba dietas extremas, pues tiene una situación con su autoestima, con la seguridad en sí misma, ¿no? Claro. Entonces, ve como ya hay un malestar que no solamente tiene que ver con cómo come, ¿sí? Sino también en cómo se siente consigo mismo. Entonces, ya estamos hablando de una cuestión de salud más integral que únicamente pensar en cómo se ve la persona. Claro, aquí entrarían estas personas que se catalogan como, pues que padecen de vigorexia, estas personas que se esfuerzan por tener un cuerpo cada vez más perfecto, cada vez más estético y que se obsesionan por comer sano también. Pues eso es extremo, y eso es muy interesante porque en la representación social que tenemos o en el imaginario que tenemos de una dieta extrema o una dieta loca, pues es que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, lo de la luna que dicen, ¿no? O con solo comer gelatina o con... Y vemos que la persona... que en una ocasión aquí teníamos un chico que la hacía, ¿no? De la sopa de col. Por ejemplo, la sopa de col, ¿no? O de los caldos. Comer puro, o sea, hacías caldo y creo que desayunabas, comía y cenaba caldo. Yo decía, guácala. O sea, por mucho que te guste mucho una sopa que esté muy sabrosa, yo creo que no podría comer caldo más de 2 días a la semana. Bueno, justamente ve cómo no es sostenible, ¿no? Pero por muchas razones, no solamente porque queda uno con hambre, sino que también eso altera el estado de ánimo, ¿no? Claro. Pero esto que dices me parece como súper puntual porque, y es importante decirlo porque a veces de afuera vemos que la persona que come su pollito con sus vegetales, que toma sus jugos, y lo vemos
por ejemplo, en cuentas, ¿no? Famosas, así, decimos, wow, qué sano es, ¿no? Qué sano come. Y fíjate que no siempre es así, porque a veces el extremo puede estar justamente en demonizar, como decía Guillermo, usaba la palabra, ciertos alimentos, como por ejemplo los postres, ¿no? Y en restringirse demasiado. Entonces, algo que es aparentemente saludable, porque incluye vegetales, puede ser no saludable, y te voy a decir por qué. No solamente porque a lo mejor, como diría Guillermo, es baja la cantidad de nutrientes que se deben de consumir diariamente, sino también porque ya se empiezan a gestar otras cosas como culpa, por ejemplo, por haber comido algo que estaba fuera de esa dieta. Sí. Culpa, malestar, sobrecompensación, por ejemplo, la gente que comió de más siente, porque eso son percepciones, siente que comió de más un día, entonces al otro día tiene que hacer 2 horas de ejercicio para compensar eso. Y eso es extremo, y eso va en contra de la salud también, ¿sí? Entonces hay que ser como muy conscientes de qué estamos decidiendo hacer con nuestro cuerpo, y no fiarnos tan fácil de lo que se aparenta que es saludable, y al final no lo es, porque tampoco contempla la salud social y emocional de la persona. Sí, porque entonces la persona deja ir a la pizzería con los amigos porque tiene miedo de comerse la pizza, no aguantarse, comérsela, y entonces arruinar la dieta. Y yo te preguntaría si tú crees que eso es saludable. Sí, ¿no? eso, sí. Entonces se trata de un balance, de un equilibrio. Que no tiene nada de malo que te comas una rebanada de pizza y comas fruta, o que te comas una sopa de col, ¿no? Pero de vez en cuando. Exactamente, sí. La cuestión es justamente contemplar que somos seres biológicos, o sea, tenemos un cuerpo que nutrir, pero también somos seres emocionales y sociales, y eso es tan importante como lo primero. Claro, que probablemente cuando te sientas enfermo y extrañas a mamá y estés así como que achicopalado, o tal vez tengas tu periodo menstrual, se te antoje tal vez una sopita como la que te hacía mamá cuando eras chiquito, ¿no? Tiene que ver también con esta parte de lo que hay emocional en torno a la comida. Sí, incluso ve cómo a estas como comidas fuera de la dieta se les dice popularmente permitidos o comida libre. Como si estaba viendo el otro día a una influencer que es muy buena, que le dicen cheat meals, ¿no? Porque es una doctora, entonces cheat meals es como la comida de trampa o algo así. Exacto, y eso ya tiene toda una connotación desde cómo se le nombra, ¿no? Sí. Pues la comida trampa, como si esa comida, no sé, saliera de lo legal, ¿no? O de lo permitido. Y llama mucho la atención porque dice, mi cheat meal de hoy, o meat, es una hamburguesa, ¿no? Y dices, bueno, pues, o sea, una hamburguesa. O sea, te hace ver como si la hamburguesa fuera algo, pues prohibido, malísimo, ¿no? Lleno de grasa, carbohidratos, y dices, ay, pues yo que me como una hamburguesa cada 15 días, ¿no? O cada mes, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Claro, mira, y además, es muy importante decir que, bueno, capaz que esa persona sí le funciona, y capaz que sí tiene un equilibrio saludable en cómo en lo que come, en cómo hace ejercicio, pero el asunto es yo como espectador y consumidor, ¿no? De este tipo o este estilo de alimentación, me siento conmigo misma por la forma en la que como, por la forma en la que anhelo verme. Entonces ahí entra la parte psicológica, y por la cual justamente los influencers son eso, o sea, es gente que influencia en el pensamiento y en la forma de ver las cosas, o sea, la vida y a nosotros mismos. Y es justamente lo que lleva a la angustia cuando eso no se tiene como bien resuelto en uno mismo. Por eso vamos descubriendo poco a poco cómo la psicología y la nutrición, o la nutrición se acompaña también mucho de la psicología.
Sí, psicóloga, vamos a ir a la pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestro tema de hoy aquí en XEU, la U de Veracruz. Usted que en estos momentos nos escucha, probablemente haya hecho alguna de estas dietas locas o dietas que incluso pueden ser extremas, ya lo platicábamos durante el programa, esta dieta de la luna o la dieta de la sopa de col o las dietas que se han vuelto famosas también gracias a internet, gracias a las redes sociales. Pues si ustedes de estas personas, espero que este programa realmente les sirva, o también por todo lo contrario, ¿no? Si durante esta pandemia usted ha ganado peso y de repente dice, bueno, pues es que ahora quiero adelgazar porque ya voy a regresar a trabajar y me van a decir qué te pasó o qué te sucedió, pues no, entonces no hay que hacer cosas locas ni cosas extremas. Psicóloga Mariel, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, mi conclusión es que las dietas extremas y locas no funcionan a largo plazo, pueden dar una satisfacción inmediata, pero solamente en la imagen, y eso en detrimento de la salud física, pero también la emocional, porque se alteran nuestros estados de ánimo, e incluso quien llega a consumir pastillas puede desarrollar un problema de ansiedad, así que hay que tener mucho cuidado con lo que le damos a nuestro cuerpo y lo que decidimos, y que al final lo más recomendable y más viable es visitar a un profesional que sepa guiarnos en ese anhelo, en ese deseo de bajar de peso, y sobre todo preguntarnos por qué quiero bajar de peso, para quién, para mí, para alguien más, y cómo quiero hacerlo respetando mi cuerpo. Claro, pues muchas gracias por acompañarnos este día aquí en el programa, psicóloga Mariel. ¿A dónde podemos comunicarnos? Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como @psic.ortiz, y me encuentran también en WhatsApp en el 2292 13 87 89. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar también al psicólogo, nutriólogo y chef Guillermo Omar con sus conclusiones del tema de hoy. Claro que sí, Cari. Las dietas restrictivas no generan hábitos y también generan una desconexión desde el punto de vista emocional y corporal. Debilitan el cuerpo y a la autoestima, ya que una persona que baja y sube de peso, que tiene efectos rebote, es una persona que empieza a perder de a poco esa fe en sí mismo y también en la forma de alimentarse. Y en este sentido, si uno entra en este tipo de círculo vicioso, después es muy difícil salir, porque lo único que rige en este tipo de alimentación es la urgencia, y desde la urgencia es muy difícil construir, porque una alimentación no se construyó de un día para otro. Es por eso que el proceso de cambio lleva un tiempo, paciencia y trabajar en las herramientas interiores para que el efecto sea de por vida, porque esa es la idea para bajar de peso, ¿verdad? No es solo bajar el número de la báscula, sino es aprender de lo que nosotros somos, porque para hacer algo, para cambiar, tenemos que hacer algo distinto. Y si lo mismo no funciona, entonces tenemos que probar algo distinto, y eso tiene que ver la consulta con un profesional, alguien que nos acompañe y que nos apoye en ese proceso de cambio, que no es fácil, pero realmente vale mucho, porque la salud es algo muy, muy importante, que cuando uno la pierde recién se la empieza a valorar. Sí, de verdad que sí. Te agradezco mucho esta noche, pues que hayan compartido sus conocimientos con nosotros, con todo el público aquí en XEU, la U de Veracruz. ¿A dónde podemos comunicar? Pueden enviarme un WhatsApp al 2294 50 15 51, y también pueden encontrarme en redes sociales como Instagram, como guillermoomar.integral, o Facebook también, Guillermo Omar, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos en el programa, y pues hay que tener mucho cuidado con esto de las dietas locas y dietas extremas. Mejor consultar a un profesional de la salud.